Haití es una sociedad disfuncional, es una maraña política, económica, social. Es un espacio en el que la institucionalidad parece no tener cabida. La muerte de su presidente, de Juvenal Moïse, que ha concitado la atención regional y que ha puesto a 3 naciones en tensión: la colombiana, la dominicana y naturalmente la propia haitiana. Este acontecimiento, que todavía no ha tenido una definición clara, sin embargo, invita a esfuerzos reflexivos, analíticos, con miras a, como dice mi hijo, a construir una teoría aproximada de los elementos que desencadenaron esta muerte. Y esa es la intención que tenemos con el comentario de este momento. Antes, yo quiero aprovechar para pedirle, como de costumbre, que se suscriban a este canal, que ampliemos esta comunidad reflexiva que no tiene como propósito buscar gente que esté de acuerdo conmigo, sino provocar que usted piense con independencia y con la mayor cantidad de elementos a su disposición. Sí, suscríbase, dele a la campanita de notificación y consigne aquí su opinión sobre lo que yo digo, no sobre mí, que mi importancia se reduce a lo que yo digo. No se distraiga analizándome a mí. Bueno, le decía que la intención de este razonamiento, de esta reflexión, de este análisis, es aproximarnos a una teoría sobre los desencadenantes del hecho en que perdió la vida el presidente haitiano. El presidente haitiano estaba impulsando una nueva constitución en Haití. Pero esta constitución él la estaba impulsando en solitario. Él había comenzado un pleito con la oposición que quería sacarlo del poder un año antes de que se cumpliera su mandato. Se quedó solo, pero además anuló las instituciones de contrabalance democrático. Sacó de juego al Congreso, sacó de juego la Suprema Corte de Justicia y estaba gobernando en solitario por decreto. Pero gobernando en solitario también procuraba hacer una reforma política en solitario, un absurdo político. Intentaba que se aprobara una constitución nueva, celebrar unas elecciones en septiembre y hacer un traspaso de mando en febrero, todo en solitario. Obviamente, cuando usted trata de hacer una reforma política abarcante y la hace en solitario, usted se arriesga a definir con confrontaciones que lo saquen del poder. Por fortuna, él no había demostrado intención de prolongarse más allá de lo que establecía la Constitución en el ejercicio del poder. Una de las expresiones de esos conflictos es que él acababa también de sacar de juego a su primer ministro. Lo acababa de sacar de juego, pero no había podido juramentar
el sustituto porque el Congreso, él estaba peleando con el Congreso y el Congreso tenía que ratificarlo. Entonces, estaba el ministro que él sacaba, estaba en el ejercicio del poder. Y usted sabe que cuando usted saca a alguien, ese se convirtió en su adversario, en su enemigo. Y si usted tiene como primer ministro a su enemigo, y el primer ministro todos sabemos que en ese tipo de ordenamiento institucional es el jefe administrativo del Estado. Por tanto, era el jefe administrativo de la seguridad del presidente. Sí, el jefe administrativo de la seguridad del presidente era el primer ministro enemigo del presidente, que ya el presidente lo había forzado a que renunciara, a que se fuera. Lo había sustituido. Con todo ese cuadro político, Juvenal Moïse también estaba en una confrontación con el poderoso sector empresarial eléctrico haitiano, porque estaba desmontando el monopolio que tenían las empresas eléctricas en Haití. Estaba peleando con ellos, o sea, estaba haciendo una reforma económica y una reforma política, peleando en el ámbito empresarial y peleando en el ámbito político. Oigan esto, señores. Pero ¿cómo se produce su muerte? Su muerte se produce, y cuando se produce, el primero que sale a hablar de la característica de la muerte de Juvenal y cómo se ejecutó y quiénes la ejecutaron, es el primer ministro que él había sacado y que todavía estaba en el puesto, y que a su vez es el jefe administrativo del Estado y por tanto el jefe administrativo de la seguridad del presidente, el que garantizaba si entraban cuartos o no entraban, y en fin. Estaba dividido, Juvenal tenía dividido su gobierno, el primer ministro estaba peleado con él y él peleado con el primer ministro, pero estaba dividido el Estado. El Congreso estaba en contra de él y la Suprema Corte de Justicia en contra de él. Oiga, ¿cómo anda la cosa? Cuando se produce la muerte de él, el primer ministro sale diciendo que un comando integrado por gente que hablaba español, posiblemente colombiano o venezolano, había asesinado al presidente. Inmediatamente la policía haitiana sale tras la casa de ese comando, pero no dicen nada de la seguridad del presidente. Absolutamente ninguna información. Dura 2 días sin saberse si están vivos, si están muertos, si están presos, si están en libertad, no se decía. Pero salen de buena primera las informaciones de que están vivos y que había un par de ellos detenidos, pero salen justamente cuando surge la versión en Colombia de que cuando el comando integrado por colombianos llegó a la casa del presidente, ya el presidente lo habían matado. Lo habían matado. O sea, el primer ministro está diciendo que lo mataron los colombianos y los colombianos dicen que lo encontraron muerto, ya lo habían asesinado. Ahora surge una segunda versión de que fue muerto por miembros de su seguridad y responsabilizan al jefe de la seguridad del presidente del asesinato de Juvenal Moïse. Pero también surgen versiones de que los empresarios eléctricos se comunicaron con empresas colombianas especialistas en temas de seguridad para contratar los servicios de la seguridad de los que ahora surgen como integrantes del comando colombiano. Ya han matado como 10 de los colombianos. Porque fueron cazados desde el principio por la policía.
haitiana. Y entonces tú tienes que llegar a la conclusión de que la contratación de los colombianos fue una coartada para encubrir el asesinato de Juvenal Moïse por parte de su propia seguridad. ¿Y a quiénes podían estar respondiendo la seguridad del presidente? ¿A la oposición? Claro que no, porque no eran de la oposición. ¿Dónde te sitúa la línea de análisis? En el primer ministro. Y si tú llegas a la conclusión de que el asesinato apunta al primer ministro y los contratados en Colombia apuntan a los empresarios eléctricos, entonces tiene una conclusión que es obvia. Una alianza entre gente del gobierno de Moïse, encabezado por su primer ministro, y los empresarios afectados por la decisión de romper el monopolio eléctrico, acabó con la vida de Juvenal Moïse. Esa es la teoría que mi escasa capacidad de análisis me permite construir. Moïse fue muerto por gente de su propio gobierno en alianza con empresarios de Haití, ni siquiera por la oposición. Gracias, señores, por compartir con nosotros esta reflexión.